Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a esperar unos minutitos más que termina de ingresar la gente que está en sala de espera y vamos a dar inicio a este segundo bloque de la primera jornada del 11º Congreso a la CAURP. Bueno, siendo que estamos en hora, le damos la bienvenida al 11º Congreso a la CAURP, organizado en este momento por las universidades miembros y que tienen como país sede a Chile por medio de las universidades Santo Tomás, Campus Talca y a la Universidad Viña del Mar. Mi nombre es Luz Canela Tsuji y voy a estar a cargo del encuentro de este primer bloque en esta tarde. Antes de presentar a los y las expositoras y a quienes van a compartir con nosotros sus conocimientos, les quiero pedir que mantengan los micrófonos apagados durante el tiempo que dure la conferencia y que cualquier comentario lo pueden volcar en el chat directamente. Agradecemos la participación y asistencia de todos y todas, y en especial saludamos a las autoridades de la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas, de su presidenta, la señora Nedelka Escala de Solís. Saludamos también a las autoridades académicas de las universidades miembros de la CAURP, a los colegios profesionales de la Orden, académicos, estudiantes profesionales y amigos que hoy nos acompañan desde toda Latinoamérica. La crisis sanitaria del COVID-19 estableció un nuevo orden en las comunicaciones en cuanto a qué, cómo y cuándo comunicar. En este sentido, el 11º Congreso a la CAURP busca aportar al conocimiento de la comunicación estratégica, a la tarea de redefinir los contenidos del mensaje y el impacto comunicacional, tanto en los escenarios de análisis y o consultorías como en vocerías de instituciones públicas y privadas. A continuación, presentamos la conferencia Cómo vincular la vocería institucional con la realidad de tiempos de crisis, análisis del caso del gobierno costarricense, a cargo de Michael León Delgado y Dulce Rodríguez Rodríguez. Michael estudió Relaciones Públicas en la Universidad Interamericana de Costa Rica y Periodismo en la Universidad Latina de Costa Rica, donde también se graduó como licenciado en Periodismo con énfasis en producción de medios, además con una especialización en Marketing y Creatividad Digital, y actualmente cursa su maestría en Comunicación y Mercadeo. Cuenta con experiencia como asesor de comunicación digital, así como en agencias de relaciones públicas, como asesor de comunicación con acercamiento a medios de comunicación y organizaciones. Laboró como docente tiempo completo, extensionista para la Escuela de Relaciones Públicas de la Universidad Latina de Costa Rica, y actualmente es el coordinador académico de la Escuela de Periodismo de la misma universidad, docente de Relaciones Públicas. Es instructor certificado para aprendizaje activo y una especialización que obtuvo en el programa de innovación en la enseñanza y el aprendizaje de Ciencias Sociales y Humanidades por parte del SINAES y las PAU afiliadas a la Universidad de Harvard. Dulce es bachiller y licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas por la Universidad de Costa Rica y máster en Comunicación y Mercadeo por la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el desarrollo y ejecución de estrategias de comunicación interna y externa para empresas privadas e instituciones públicas. Actualmente es coordinadora académica de la carrera de Relaciones Públicas en la Universidad Latina de Costa Rica. Bienvenidos Dulce y Michael. Oh, hola, muy buenas tardes. Un cordial saludo a los representantes de ALACAURP y a todos los estudiantes o académicos que se empiezan a conectar en este momento. Dulce, tenés el micrófono silenciado. ¿No? Ya. ¿No? Muchas gracias, Michael. Muchas gracias, Luz Canela. Y pues bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos esta tarde en esta conferencia. Espero que les sea de mucho provecho. Un saludo para todas las autoridades de ALACAURP que nos acompañan hoy, para los estudiantes y profesionales de los diferentes países y universidades miembros de ALACAURP. Bienvenidos y pues espero que les sea de provecho nuestra conferencia. Gracias. En este momento nos vamos a permitir compartir pantalla para exponer nuestro tema, que es lo que nos reúne el día de hoy.
Luz, ¿ya se visualiza? Ok, perfecto. Nuestro tema, como lo mencionó Luz en esa introducción, es cómo vincular la vocería institucional con la realidad en tiempos de crisis, análisis del caso del gobierno costarricense. ¿Qué es lo que vamos a visualizar en este pequeño espacio? Vamos a tener una presentación que ya la tuvimos. Vamos a indagar unos conceptos teóricos muy generales de qué es la vocería. Luego vamos a recaer propiamente en ese análisis de la vocería en Costa Rica durante la pandemia del COVID-19, con análisis incluso de profesionales en el área de comunicación de nuestro país, porque hicimos un pequeño estudio, un espacio de discusión y recomendaciones para recaer a algunas consultas que puedan tener a Dulce Rodríguez. Está silenciada, Dulce. Tengo el micrófono encendido. Ya, ahora sí. Dulce, ahora sí, sí, ahora sí. Ok, perfecto, una disculpa. Voy a cambiar un momento la red de internet porque me parece que es eso, porque tengo el micrófono encendido. Entonces, una disculpa nada más para cambiar la red. Esperamos. Listo, disculpen, es que me parece que es un tema del internet. Como les comentaba Michael, vamos a iniciar con un acercamiento primero teórico sobre lo que es la vocería a nivel teórico, lo que se ha conversado hasta el momento, para continuar posteriormente con el análisis de caso. Para iniciar me gustaría primero definir qué es vocería o qué es un vocero. Según UGAL de 2013, el vocero es un portavoz de la organización, una fuente directa que proporciona información privilegiada y es además el medio y el mensaje en una misma persona. Y es el resultado de combinar la imagen corporativa de la organización con la imagen propia, es decir, el vocero no representa únicamente a su persona, sino que en todo momento siempre está representando a la organización, y este es un aspecto muy importante que vamos a desarrollar posteriormente en la conferencia. Las principales funciones que puede tener un vocero es ese nexo principalmente entre una organización y los medios de comunicación y a su vez con la opinión pública. Además, pues es el representante de la postura oficial de la organización y siempre debe tener presente que habla por la organización. Está siempre bien informado, o al menos debería estarlo, sobre lo que está ocurriendo en la organización para poder dar una perspectiva realista, y debe ser capaz de reaccionar ante una crisis de manera positiva y manejar situaciones imprevistas. Acá podemos ver un pequeño gráfico de la anatomía de un vocero. Principalmente un vocero debe tener buena expresión oral y excelente expresión no verbal, porque de esta manera va a poder comunicar los mensajes de manera eficiente. Esto además le va a brindar credibilidad, que va a repercutir en una buena reputación, y adicionalmente un vocero debe tener la capacidad para responder bajo presión en cualquier momento dentro de una conferencia, un encuentro con los medios de comunicación, una entrevista que tal vez no estaba preparada. Una disculpa, dicen en el chat que se corta. No sé si todos me escuchan bien o seguramente la conexión. Entonces, ok, perfecto. Gracias. En un proceso de vocería tenemos siempre tres voceros principales, tenemos tres actores principales: el vocero, los medios de comunicación y la opinión pública. Estos tres sectores están relacionados intrínsecamente en todo momento. El vocero es una fuente para los medios de comunicación, y a su vez los medios de comunicación es la manera en la que puede comunicar sus mensajes a la opinión pública. Pero adicionalmente, un buen vocero y una organización que escucha a su público debería nutrirse de la opinión pública para saber cuáles son sus necesidades de comunicación y poder exponerlas correctamente ante los medios de comunicación, y asimismo los medios escuchan e influyen directamente en la opinión pública para poder tomar decisiones sobre los temas que justamente son de interés y poder hacer las consultas necesarias a el vocero o a la organización y poder transmitir esto de manera correcta a la opinión pública. Esto
es muy importante porque los mensajes clave justamente que el vocero pueda transmitir a través de los medios de comunicación es lo que se va a quedar en cada uno de los públicos de interés y que va a repercutir en opinión sobre la organización. Los mensajes clave, lo vamos a ver también más adelante, cómo coinciden los expertos sobre la importancia de este punto, deben siempre comunicar una idea central, deben estar planificados, un vocero debería tener muy claro cuáles son esos mensajes que va a transmitir a los medios de comunicación y deben ser claros, concisos, coherentes y cortos. Además, deben ser utilizados varias veces en el transcurso de un discurso o una entrevista para poder posicionarlos correctamente con diferentes formatos, diferentes palabras o incluso acciones. Y deben responder, y esto es muy importante, no solamente a los objetivos de la organización, sino también a las necesidades que tiene la audiencia de comunicación o la opinión pública o los medios de comunicación. Vamos a ver un pequeño video en ejemplificación de un mensaje clave para que nos quede un poquito más claro este concepto. Seguimos luchando por la igualdad de condiciones en el arranque de la vida. Luchamos por no perder lo logrado. Es a partir de conservar lo que hemos logrado que tenemos que seguir luchando. Compañeros, voy a volver al Parlamento. Y voy a volver por los humildes, como siempre. Y voy a volver por mis compañeros jóvenes, que van a vivir para levantar las viejas banderas cuando los brazos de mi generación ya no estén. Perdón, de vuelta Dulce estás muteada, no sé por qué. El video se escuchó bien, así que... Tengo el micrófono abierto. A ver. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, gracias. Creo que tarda como un poco en cuando abro el micrófono, una disculpa. Nuevamente, les decía que este video es cortito, y es un video de campaña, pero es una muy buena ejemplificación de la construcción de mensajes clave y cómo se repiten una y otra vez a través del video y además se representan con imágenes. Por ejemplo, cuando habla de las nuevas generaciones, se ven personas jóvenes, cuando habla de seguir luchando, se ven compañeros, por ejemplo, de su partido que han estado trabajando con él en el pasado. Entonces existe no solamente una semejanza entre lo que él está diciendo, sino también en lo que se presenta. Y esto es algo que comúnmente vamos a ver en los procesos de vocería, porque pues a veces escuchamos algo y se representa otra cosa y eso genera una disonancia, pero cuando se representa gráficamente o audiovisualmente lo que estamos diciendo, eso es un refuerzo al mensaje y va a permitir crear mayor credibilidad y recordación de este mensaje, como es el caso de este video en particular. Ahora mi compañero Michael les va a comentar un poco sobre el caso en particular de Costa Rica que les traemos hoy. Gracias, Dulce. Efectivamente, ya viendo un poco ese contexto teórico que ya Dulce nos hizo esa introducción, vamos a analizar un poco lo que ha pasado con las vocerías en Costa Rica durante este tiempo de pandemia, específicamente lo que fue el 2020 y lo que llevamos ahorita del 2021. Para entrar un poco en análisis, les voy a compartir el siguiente video. Yo no voy a esconder a ninguno. Si alguno quiere, con mucho gusto, sacamos una entrevista puntual con Hammer y en horas de la tarde les enviamos. ¿Qué pasa? Nunca nos dijeron que ocupan ustedes para buscar. Colegas, por favor, vean, compañeros, vean. Carlos, no, yo se lo estoy respetando. No, señora, usted está respetando a mí y a todos ellos. Porque yo tenía Colegas, habían dos chances, todos tienen consultas, habían dos chances. Colegas, a mí me indicaron que había chance para dos consultas y así fue. Les agradezco. No voy a procurar a que haya un espacio más para que se atiendan las consultas.
Esto que acaban de ver fue una situación que fue el 4 de marzo del 2020, que fue precisamente 2 días antes de que se diera el primer caso positivo de COVID-19 en Costa Rica. Efectivamente, la persona que ustedes vieron en un inicio que se retiró y no quiso dar palabras a los medios de comunicación, se trataba en ese momento de la actual ministra de Comunicación de Casa Presidencial. Entonces, el actuar no es el más adecuado, ni tuvo mensajes clave, ni tuvo esa sinergia de comunicación que tiene que haber incluso con los diferentes medios de comunicación. Ya cuando entramos al periodo de la pandemia, el 6 de marzo, con ese primer caso positivo, empezaron diferentes medios de comunicación a hacer diferentes análisis, y uno de estos es el que ustedes están visualizando, que es del Semanario Universidad, que es un medio de comunicación acá digital y que es escrito, que empezaron a hacer análisis de cómo eran las diferentes conferencias de prensa, no solamente a nivel de Costa Rica, sino en diferentes partes del mundo. Y voy a recaer en los aspectos más relevantes del análisis que realizan ellos como medios de comunicación. Entre los inputs importantes, este es el primero en el cual ustedes están observando. Mientras que en México, Estados Unidos y Francia, las conferencias de prensa informativas sobre COVID-19 seguían siendo presenciales, y en otros países como España y Perú eran a través de videoconferencias con turnos de preguntas directas en tiempo real por parte de los medios de comunicación. En el contexto de Costa Rica eran virtuales, y en otras naciones centroamericanas no había ninguna otra opción para poder hacer alguna pregunta. Esto según este análisis que hicieron en Semanario Universidad del 19 de abril del 2020. Otro de los puntos importantes que se analizó es que la última vez que hubo una conferencia de prensa presencial en Costa Rica el año pasado, en la que las y los periodistas podían hacer preguntas y repreguntar a las autoridades en tiempo real, fue el 19 de marzo, pasado en el auditorio de Casa Presidencial. De ahí que en adelante, todas las conferencias de prensa en las que las autoridades informaban insumos acerca de la pandemia se volvieron virtuales, sin esa capacidad de transmisión de preguntas. En Costa Rica, a partir del 20 de marzo, el ministro de Salud, que es el señor Daniel Salas, y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, ofrecen una conferencia diaria. Imagínense ustedes el impacto de información de tener una conferencia diaria que oscilaba entre 1 hora y 1 hora y media de información, donde las personas estaban bombardeadas de un montón de temas al mismo tiempo. Y en estas conferencias, ocasionalmente era que salía el presidente de la República. En algunas otras ocasiones, algunos otros representantes del gobierno, como el ministro de Seguridad, Michael Soto, y otros funcionarios, de acuerdo a la dinámica que se llevara. Mediante un chat de WhatsApp, que fue lo que se les habilitó en ese momento a los periodistas, ahí podían enviar todas las preguntas correspondientes. Ahí se les hacía llegar los comunicados de prensa, los videos, los audios, las fotos, los gráficos, todo en relación al minuto a minuto de la pandemia. Sin embargo, no estaba esa fluidez de comunicación, no había esa facilidad de acceso al vocero institucional. Esto conlleva a que esta dinámica de tener un WhatsApp para transmitir la información dio mucha polémica en el ámbito de los medios de comunicación. Incluso criticaban que no se leían las preguntas tales como se las habían enviado, que no había proceso para poder indagar y poder investigar mucho más allá de la respuesta que daba el vocero institucional. Al tener ese condensado o esta fricción tanto entre Casa Presidencial con los medios de comunicación, el Ministerio de Salud tomó una nueva decisión en cuanto a las conferencias de prensa, que fue que ya no iban a ser diarias, sino que iban a ser 2 veces por semana, colocando los martes, donde consolidaban la información de lo que era sábado, domingo, lunes y martes, y el viernes consolidaba la información de miércoles, jueves y el propio viernes. Y hasta la fecha se mantienen con esas 2 conferencias de prensa. Esto provocó también incluso que otros medios de comunicación como el Mundo CR empezaran a hacer otros cuestionamientos de esa fluidez de la vocería y de los mensajes clave que tenía el gobierno costarricense, como por ejemplo este titular que ustedes están observando ahorita. Organizaciones defensoras de la libertad de información solicitan que cambien el formato de la conferencia del gobierno.
O, por ejemplo, un medio de comunicación como Diario Extra, que es un medio sensacionalista, amarillista, que lo podríamos catalogar de esa forma acá en Costa Rica, con este titular: ponen mordaza a vocerías institucionales. Tránsito evade hablar sobre restricción sanitaria porque solamente el vocero que salía en la conferencia era el que podía dar las indicaciones o los mensajes correspondientes. Otro medio como Radio Monumental, Noticias Monumental: analistas advierten que en comunicación el gobierno ha empeorado en los últimos meses. Y es que desde mucho antes de la pandemia, el gobierno costarricense había tenido problemas en este proceso de comunicación interna. Como dicen popularmente, ha sido el talón de Aquiles. Y con el efecto de pandemia ha sido mucho peor. Propiamente en julio del año pasado, Carlos Alvarado, el presidente, que se oculte tras su Ministerio de Salud. Entonces ya los medios de comunicación, incluso al no ver presencia del presidente y solamente la delegación, entre otros funcionarios, empezaron a tener mucho del qué hacer y excesivamente restringida el acceso a que el presidente diera algunas argumentaciones. Bajo ese contexto, vamos a ver este extracto de una conferencia de prensa donde el presidente de la República pudo estar. Muy buenas tardes a los tres. Señor presidente, yo creo que en ese momento el tema importante es la pandemia, pero a nosotros como medios de comunicación también nos genera una preocupación. Y yo creo que usted como periodista, al igual que nosotros, conoce muy bien nuestro trabajo y sabe la importancia de que estemos aquí. Nos hemos sentido un poco restringidos con el acceso principalmente hacia usted, y ayer usted mismo lo aceptó, donde indicó el interés de poder responder más hoy, cosa que así no va a ser, porque de 9 periodistas solo van a poder preguntar 3, y así ha ocurrido en ocasiones anteriores, donde hasta se nos ha preguntado qué tipo de temas le vamos a consultar. ¿Qué participación tiene usted con el manejo de la prensa de esta forma y qué acceso vamos a tener como usted de ahora en adelante, considerando que esto va para peor? Gracias. Pues usted tiene razón y coincidimos en eso, en que hoy el tema más importante es la pandemia. Hoy el tema que más nos ocupa a nosotros, a mí particularmente, es que podamos dar la mejor atención. Perdón, se cortó. Tanto el trabajo de Daniel o el de Román pueda fluir de la mejor manera, que se tengan los equipos, que se tengan todas las medidas en campo. A mí lo que me toca es habilitar lo que ellos puedan generar. Con Román, por ejemplo, hemos tenido videollamadas con proveedores, hasta eso me he metido yo como presidente, a reclamar entregas a tiempo de equipos para que estas cosas como las que hoy se presentan sean de verdad. Con don Daniel, temas de horas extra, incluso de funcionarios y detalles, traslado de plazas, para que ellos puedan tener las herramientas en un contexto donde hay recursos restringidos. Similar con el equipo económico, que estamos paralelo viendo medidas para generar los impactos que requerimos para bajar la curva, y en un cuarto adjunto estamos viendo los detalles del presupuesto extraordinario que tiene que recorrer, el presupuesto más grande de la historia que tendrá nuestro país para casualmente atender la pandemia económica derivado del COVID. Y en otro espacio, viendo cómo damos la respuesta a las personas, sea con la parte de diarios, con la parte de ayudas que llegan por el MEP o con el bono proteger, que sabemos estamos a la espera del presupuesto para poder dar. En eso me ocupo. Quiero ocuparme también más de responder a la prensa. No oculto también que me gusta hablar de estos temas de fondo, pero también me encuentro muchas veces hablando de temas como los que ayer criticaba, y creo que eso no construye, y no me gusta hacer, se lo digo con franqueza, a veces siento que me usan para hablar de cosas que son insulsas. Si las preguntas son de fondo y vamos a construir cosas, muy bien, y ustedes me han visto responder horas, pero cuando es para construir una agenda que no es la agenda de la pandemia, o cuando es construir la agenda que no es la agenda del interés superior de Costa Rica,
veo mi tiempo, veo una rivalidad en mi tiempo. Yo tengo mucho que hacer. Hoy incluso mi jornada, después de la misma que tenemos que cerrar hoy para ver las medidas de pandemia, ya incluso me programaron otra siguiente para hacer el cierre presupuestario, que no es nada fácil. Entonces, para decirle que sí, como usted lo dice, mi prioridad también es la pandemia. Y en la medida que pueda, con gusto, responderé todas las preguntas que me tengan a bien plantear el día de hoy o en otros espacios también por escrito si es posible. Oscar Ulloa, Nada más. Ok, si hoy vamos a un análisis primordial de este segmento de la conferencia, podemos sacar elementos que no son tan convincentes en un vocero institucional y más tratándose del presidente de la República. Empezando porque desde un inicio no da una respuesta concreta a la pregunta del periodista. Entonces no está utilizando ningún tipo de mensaje clave y trata más bien de evadir y de decir otras acciones que está realizando el gobierno antes de contestar esa pregunta que hace el periodista. Punto número 2, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal en muchas ocasiones hasta quita la mirada para ver al periodista y vuelve a mirar hacia otros lados y está evadiendo y evadiendo de una u otra manera. Y a pesar de que el discurso de él trata de que hay fluidez y transparencia en la comunicación, realmente en el ejercicio no lo es. Porque incluso al final de esa introducción que él hace, incluso dice que cualquier otra consulta que se le hagan por escrito. Entonces él mismo está colocando una barrera de esa fluidez de la comunicación, que esto es un caso de lo que no se debería hacer, lamentablemente. Aún así pasaron los diferentes meses y ya en el 2021, en enero, el medio de comunicación crhoy.com comunica: ministro de Comunicación obstruye labor de la prensa, denunció exdirectora de Casa Presidencial. Entonces vean que ya existe un nuevo ministro de Comunicación ante la salida de Nancy Marín, que fue el primer video que ustedes pudieron observar, pero al mismo tiempo este nuevo ministro es cuestionado por esa fluidez de la comunicación. Incluso un exfuncionario de Casa Presidencial también denuncia que no existe fluidez de esa comunicación. Entonces vean que nuevamente hago hincapié a esa frase célebre que es el talón de Aquiles en el gobierno costarricense. Esto lo tuvimos que analizar también con otros profesionales en el área de Costa Rica. Hicimos un pequeño estudio con periodistas, relacionistas públicos que dan entrenamiento de voceros y estuvieron analizando este proceso de vocerías. Vamos a ver los principales puntos. Usualmente fueron personas entre 18 y 55 años, donde estos expertos, la mayoría recae en personas mayores de 55 años. Dentro de ese nivel de experiencia, un 63% tiene más de 10 años de experiencia dando talleres de entrenamiento de voceros y siendo voceros en diferentes instituciones. Dentro de este otro apartado, dentro de las consultas que pudimos analizar, es que si las vocerías responden a las necesidades informativas en el momento. De estos expertos nos dicen que un 63% no son a las respuestas que andan buscando los diferentes medios de comunicación. La otra consulta es si los voceros en las conferencias de prensa del gobierno de Costa Rica han aportado credibilidad a las instituciones. Aquí tenemos una división de criterio. La mitad piensa que sí y la otra mitad piensa que no. Hicimos preguntas muy puntuales, porque analizar el gobierno costarricense a nivel de vocería tiene sus pros y tiene sus contras. Entonces, ¿cuáles consideraron ellos las buenas prácticas de un vocero institucional? Por ahí decían a modo general que un vocero institucional debería tener control de mensajes, control de emociones, capacidad asertiva, llevar un mensaje acorde a los lineamientos establecidos dentro de cada una de las instituciones con los respectivos análisis de los mensajes clave. Otro de los puntos importantes es comunicar con hechos y no con mensajes maquillados, que muchas veces esto podemos caer en un error cuando estamos dentro de una institución. Para que nos veamos bonito, vamos a darnos una maquillada, pero sin embargo, tarde o temprano va a salir a la luz pública lo real. Accesibilidad para ser entrevistado, que esto es un punto muy importante a la hora de ser vocero, que a nivel de Costa Rica, si nos vamos a la figura del presidente, no es factible. Lo más importante es tener claro que no va a una entrevista solo a contestar preguntas, sino que también va a transmitir los mensajes clave de la organización que representa. Y ahí hago hincapié
en que a pesar de que es vocero y tiene su personalidad, en ese momento se tiene que olvidar que es Michael León, en mi caso, sino que está representando a otra institución. ¿Cuáles son algunas de las habilidades que debería tener un vocero a nivel institucional? Este análisis nos lleva a que debe haber un control de mensajes, un control emocional, que debe demostrar seguridad a la hora de hablar, que tiene que tener una disponibilidad 24/7, que pueda hablar fluidamente y conocimiento profundo de esos mensajes y un conocimiento profundo de su institución. Algunos aspectos a considerar para poder seleccionar el vocero. Muchas veces vamos a estar nosotros encargados de departamentos de comunicación, ya sea a nivel privado o a nivel público, y nosotros vamos a tener que hacer ese escaneo cuando hagamos entrenamiento de voceros. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos a considerar? Que el vocero tenga un conocimiento amplio del tema y de la organización, que pueda tener la capacidad de hablar en público, que pueda mantener bajo control sus emociones y pueda desenvolverse ante los diferentes medios de comunicación en las diferentes plataformas, ya sea a nivel de radio, a nivel de tele, a nivel escrito, que haya una rápida reacción y que esté seguro de sí mismo, porque si está basado en la inseguridad, tarde o temprano va a decir un mensaje que no es el que se debe de transmitir, que pueda tener un buen dominio del tema y que tenga esa cercanía y disponibilidad propiamente con los medios de comunicación o con otras instituciones. Características de los voceros de las instituciones públicas en Costa Rica. Dentro de este análisis podríamos contar los siguientes puntos. Usualmente ese vocero es un nexo entre las instituciones y los diferentes medios de comunicación, que dan a conocer a la población información súper importante, tal como lo mencionaba en el caso del ministro de Salud, Daniel Salas. Cuentan con un alto volumen de información, pero muchas veces este volumen de información no saben cómo retransmitirlo. Y entregan a los medios de comunicación y a la población información veraz y relevante. Y esto nos lleva a dos conceptos distintos, lo que es la reputación personal y la reputación institucional, que fue lo que les había mencionado, que como personas se nos tiene que olvidar que representamos a una persona, sino que representamos a una institución o empresa. Comportamientos que han mostrado los voceros actualmente en Costa Rica a través de las diferentes conferencias de prensa. Se ha notado que los que participan están sin energía, que no hay empatía ante las respuestas, no hay un adecuado lenguaje corporal, no controlan sus emociones en el momento o se alteran a la hora de que les hacen un planteamiento de pregunta. No hay comprensión y atención adecuada de las preguntas que realizan los diferentes medios de comunicación. Y esto nos lleva, ya para casi ir cerrando, a un espacio de discusión, que le doy mi palabra a mi compañera Dulce. Que tarda un momento. Ahora sí. Listo, perfecto. Sí, creo que tarda un momento. No sé por qué. Muchas gracias, Michael. Bueno, con toda esta información que nos dieron los profesionales de comunicación con quienes hicimos el estudio, además del análisis de las diferentes noticias y conferencias de prensa que se dieron en el periodo de estudio, pudimos sacar algunas conclusiones o generar algún tipo de discusión entre lo que tenemos en la teoría, lo que pudimos ver en las conferencias de prensa y lo que nos dicen los expertos. Entonces, hay algo que queremos rescatar y es la importancia del mensaje clave. Tanto en la teoría como lo que dicen los expertos y lo que podemos visualizar es que los mensajes clave deben estar definidos y que deben ser positivos para todas las partes, porque esto garantiza que la información que se está dando es de valor para todos y esta información debe ser clara y concisa, no se debe andar con rodeos. Eso es algo muy importante que mencionaban los expertos con los cuales realizamos el estudio, y podemos ver en este caso del gobierno costarricense durante particularmente las conferencias de prensa algunos errores. Como mencionaba bien Michael, vemos que los voceros, si bien dan algunos mensajes clave, como por ejemplo una conferencia del presidente Carlos Alvarado, estos mensajes no están respondiendo a las necesidades de la prensa, o sea, no están dando respuesta a las preguntas que ellos tienen. El presidente habla sobre lo importante que es para ellos la pandemia, el presupuesto, habla sobre sus funciones y probablemente esos son mensajes importantes para el gobierno de Costa Rica, pero no es lo que se le está preguntando. Entonces no está dando respuesta a esas preguntas en particular. Tenemos algunas cosas positivas que no se ven mucho en los ejemplos, porque eran muchas conferencias y era un poco difícil, pero por ejemplo tenemos un ministro de salud que tiene muy buena
expresión verbal y no verbal, que responde correctamente y que tiene un buen posicionamiento de los mensajes clave. Lo que pasa es que igual hay una limitación porque no se responden las preguntas o no se responde en tiempo y forma, sino que solo por escrito, solo si las mandas de previo, etcétera. Entonces sí hay una disonancia porque nos importa solo los mensajes claves desde la organización y no desde los públicos de interés y la opinión pública. Otro punto que podemos destacar también sobre lo que nos mencionaban los expertos y lo que podemos visualizar en el caso de estudio es que justamente todo comunica. Michael bien hablaba, igual con el video del presidente Carlos Alvarado, de cómo su lenguaje no verbal también comunicaba evasión. Eso es algo que muchos voceros no toman en cuenta y en este caso pues lo vimos repetidas ocasiones en el primer video, también el de la ministra de Comunicación de Nancy Marín. Ella no dice nada, nada más se va y no atiende a la prensa. Eso también es comunicar, eso también da un mensaje y es un mensaje de que estamos a puerta cerrada, que no vamos a atender, que no vamos a dar respuesta. Además es un mensaje de desconocimiento por parte del vocero. Los expertos coinciden en que las habilidades de expresión verbal y no verbal son de vital importancia para seleccionar un vocero y que no se trata solamente de lo que estamos diciendo, sino cómo lo estamos diciendo y con qué acciones acompañamos esa comunicación que estamos dando. Y pues pudimos notar una disonancia en la percepción entre el vocero, el discurso de la institución. Al principio hablábamos de que es muy importante la reputación de la organización y la reputación del vocero y cómo este vocero tiene que representar justamente a la institución. Pero en el caso de Costa Rica vemos tal vez un vocero entrenado, pero su discurso no responde a las necesidades de la organización y esto termina generando una mala reputación para esta organización. Tenemos un ejemplo muy concreto de eso. Y es el caso del ministro de Salud, Daniel Salas. El mes pasado publicó Comunicación Corporativa Ketchum, que es una agencia de relaciones públicas en Centroamérica, una agencia muy importante, la más grande de hecho en Costa Rica. Ellos publican todos los años un estudio que se llama ¿A quién le creen los centroamericanos? Y en este estudio justamente el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, fue reconocido como la figura pública de más confianza en Costa Rica, incluso en este contexto de la pandemia. Entonces vemos como justamente esta disonancia de la que hablábamos, tenemos un ministro de Salud con muy buena reputación, muy querido por la población, pero si vemos las notas de prensa, son notas de crítica a las instituciones de salud. Entonces vemos cómo hay una disonancia entre la reputación de ese vocero, que no representa necesariamente la reputación de la organización, y eso pues tiene que ver justamente con las políticas que tiene la organización, porque el vocero está muy bien entrenado, pero sus políticas de comunicación y de puertas cerradas y de no dar respuesta, etcétera, no responden a las necesidades de los medios de comunicación y de la opinión pública. Entonces, pues finalmente lo que pudimos notar es que el gobierno de Costa Rica en ese momento tiene una relación con la prensa un poco deteriorada. Sabemos que la relación con los medios de comunicación debería ser un mutualismo, una relación ganar-ganar, en el que las dos partes aportan, las organizaciones como fuente y los medios de comunicación justamente para comunicar esos mensajes. Pero durante la pandemia esto ha empeorado, los medios lo han comunicado y han expresado que se sienten así, y esto ha afectado directamente la opinión pública. Sin embargo, pues es algo que se cultiva día a día y los expertos también mencionan, pues es algo que todavía podemos mejorar y que tiene que ver con seguir construyendo comunicación abierta en el futuro con los medios de comunicación. Y pues finalmente cerramos con algunas recomendaciones que logramos obtener de este estudio. En primera instancia, como bien mencionábamos, al principio, si bien el vocero debe representar siempre los intereses de la organización, no solamente representa eso, sino que también debe responder a las necesidades que tiene la opinión pública y que tienen los medios de comunicación. Y para esto la honestidad es la clave. Un vocero que es deshonesto, que no comunica con claridad, pues no es creíble. Y esto me lleva a recalcar lo que decía Michael sobre elegir los voceros de manera estratégica y tomar en cuenta lo que mencionábamos al inicio, las habilidades de expresión no verbal, las habilidades de expresión verbal, la capacidad de responder preguntas, de reaccionar ante situaciones complicadas. Y por último, pues debemos elegir siempre
un vocero que esté informado sobre lo que pasa en la organización, porque si el vocero no está informado, pues va a pasar lo que pasó al principio en el primer video que veíamos de la ministra de Comunicación, donde ella no tenía respuesta, porque no estaba informada sobre lo que estaba pasando. Entonces, en esto, pues es muy importante. Y le doy la palabra a mi compañero Mario. Dentro de las otras recomendaciones que pudimos palpar con este análisis de las conferencias de prensa del gobierno costarricense, basándonos en la teoría de la vocería, es que parte de ser un vocero es que cumpla con su palabra y ofrecimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando le ofrecemos algo a un medio de comunicación, nosotros como relacionistas públicos debemos de dárselo, porque si no el medio de comunicación nos va a empezar a señalar y nos va a empezar a juzgar. Ayude no solo cuando le interese. Muchas veces nosotros como relacionistas públicos hacemos gestión de prensa y esa gestión de prensa es cuando nosotros ocupamos que los mensajes claves de nuestra empresa y de nuestra institución salgan en los diferentes medios de comunicación. Pero cuando los medios de comunicación nos buscan a nosotros, muchas veces nos hacemos de la vista gorda, como dicen popularmente, y no queremos que nos contacten. Y eso no puede suceder con un vocero. Siempre tenemos que tener esa capacidad de tener las puertas abiertas, de tener esa disponibilidad, tener claridad del tema y de los recursos con los que contamos, que esto es muy importante. Si vamos a ofrecer un video, que vaya un video y no un audio. Si vamos a dar la respuesta por escrito, que sea por escrito y no mandemos otros materiales de más. Saber con qué tipo de periodista estamos tratando. Esto es fundamental como relacionista público y que debemos orientar a nuestros voceros. Saber que el periodista que viene a entrevistar tiene X, X y X características y que para tratarlo a él tenemos que saber manejar el lenguaje corporal, que debemos de utilizar un lenguaje adecuado, que debemos de utilizar un lenguaje muy adecuado para poder transmitir los diferentes mensajes. Dejarle claro al periodista que estamos a sus órdenes y que tienen nosotros un aliado, que esto es esa generación de confiabilidad que debe de haber entre el vocero, el relacionista público que lo entrena, con el enlace o la relación a los diferentes medios de comunicación. Y prácticamente este es el condensado que pudimos hacer de este análisis del gobierno costarricense desde el punto de la vocería y que queríamos compartir en este Congreso de Alacaur 2021. Es un poco complejo este análisis porque han sido muchas conferencias de prensa y han salido cosas muy positivas y han salido cosas muy negativas. Y lo importante de esto es siempre ver cuáles fueron los errores para nosotros como profesionales en el área, analizarlos y no hacer ese tipo de acciones cuando estemos entrenando a un vocero ante los diferentes medios de comunicación. Feliz tarde. Muchísimas gracias, Dulce, Michael. Muy claro, muy interesante el análisis. Creo que si hay algo de lo que podemos hablar de las vocerías de este último año y medio, casi 2 años en los distintos países y gobiernos, me parece que tenemos mucha tela para cortar. No sé si alguien tiene alguna pregunta en el chat. Por ahora hay saludos, felicitaciones, pero no hay preguntas. ¿Hay alguien de los presentes, de las presentes, que quiera consultarles algo? A Dulce, a Michael. No. Tal vez antes, nada más como un mensaje de cierre ahí, para mientras alguien formula la consulta, es que usualmente esta tendencia que vimos en Costa Rica fue una tendencia en cuanto al formato de las conferencias y atención a los diferentes medios de comunicación a nivel de Latinoamérica. Incluso el análisis arrojaba que a nivel de Centroamérica, Costa Rica era el que tenía por lo menos un poco más de apertura, de atención hacia los diferentes medios de comunicación. En otros países de la región centroamericana era un poco mucho más restringido. Entonces, esto es lo que nos une hoy en el Congreso, de una cultura latinoamericana, y que nosotros como comunicadores y especialistas en relaciones públicas debemos de manejar con exactitud los mensajes claves y ese entrenamiento de voceros. Muy bien, tenemos una pregunta en el chat. Andrés pregunta, Dulce mencionó que la relación con los periodistas debe ser ganar-ganar. ¿Cuál cree que son los atributos que generan esa relación? No sé, Dulce, ¿estás? Pero Si ¿cómo? no,
Michael, la redireccionamos hacia vos y te damos la palabra. Claro, un gusto, un gusto. Cuando se establece ese ganar-ganar que mencionaba ahora Dulce, era la típica recomendación que les mencionaba ahora al final, que muchas veces nosotros siempre pasamos detrás de los periodistas para que nos publiquen diferentes mensajes claves a la hora de una publicación. Y ellos siempre nos atienden de una u otra manera dependiendo de cómo sea la personalidad del periodista. Sin embargo, cuando el periodista nos busca a nosotros porque tal vez nuestra empresa está vinculada a algún apartado de crisis o está buscando algún tipo de información, nosotros muchas veces cerramos los ojos y no le queremos dar una respuesta. Entonces, ese ganar-ganar es hacer ese equilibrio en la oferta de ofrecimiento de materia informativa, tanto la que nosotros ofrecemos como la que ellos necesitan. En el caso del gobierno costarricense, veíamos en el ejemplo de la conferencia, el periodista hace una consulta, el vocero, que era el presidente, no da la respuesta a esa pregunta concisa. Ese es ahí hay un ganar-perder. Y el ganar-ganar es que el señor presidente de la República hubiera entrado respondiendo de inmediato a la consulta y posterior a eso, si quería posicionar mensajes claves del gobierno, decir todo lo demás. Entonces, a eso es lo que se refiere el ganar-ganar. Te hago una pregunta. ¿En qué circunstancias o cuáles serían las condiciones para vos determinantes en las cuales la vocería debería estar a cargo de alguien como un secretario de comunicación o secretaria de comunicación y cuándo esa vocería sí tiene que estar en, por ejemplo, la figura del presidente? Ok, aquí va a depender de hacer un análisis nosotros como relacionistas públicos. Cuando estemos dentro de una organización, nosotros tenemos que tener la capacidad de observación y dentro de esa capacidad de observación ver atributos y características de las personas que están en la alta gerencia, de ver qué habilidades comunicativas posee, cómo es la fluidez que tiene a la hora de hablar, de cómo es su comunicación no verbal y a partir de eso nosotros definir ok, esta persona funciona para que sea vocero, esta otra persona sí. Y a partir de ahí, nosotros como encargados, dar un adecuado entrenamiento de voceros, de establecer incluso los talking points, que son esos mensajes clave que vamos a remarcar y que la institución quiere dar a conocer en los diferentes medios de comunicación. Si nosotros en una primera instancia llegamos a una institución y observamos que no hay mucho material, mi recomendación sería que en ese momento nosotros asumamos esa vocería y no nos juguemos el chance. Sin embargo, va a ser un análisis que se haga en el momento de la coyuntura. Muy bien, clarísimo. Por ahí aparece Pablo. Sí, apareció Pablo. ¿Cómo salvar las diferencias idiosincráticas propias de cada cultura frente a la prensa regional o internacional cuando se trata de empresas globales, ya que a pesar de hablar el mismo idioma, por ejemplo en Latinoamérica, cada país tiene un lenguaje periodístico y mediático propio y es muy difícil para el vocero poder manejar regionalismos, voces particulares, expresiones propias de cada país, etcétera? Creo que es un punto muy importante y que a mí me genera también mucha empatía. A pesar de que somos latinos, hay ciertos términos del español que pueden significar una cosa en un país y luego en otro otra cosa distinta. Yo creo que aquí la salvedad es que cuando estemos expuestos ante los diferentes medios de comunicación es la preparación. Y el conocimiento del tema, que muchas veces yo remarqué también dentro de la exposición de hace un par de segundos. Creo que esos dos puntos son claves, conocer el tema y la preparación. Y por supuesto, si ya tenemos con antelación la confirmación de quiénes van a llegar a una conferencia de prensa, ya nosotros deberíamos también tener un escaneo como relacionistas públicos, cómo es la relación de ese periodista, si es un periodista que es problemático, que puede suceder, o un periodista cizañoso que llega a hacer preguntas incómodas, entonces hay que saberlo manejar. O el otro contraste, que podría ser un periodista que es muy light, que son preguntas muy suaves y que ya sabemos cómo manejar esos mensajes. Entonces yo creo que ahí el consejo es tener ese balance de la información, tener ese conocimiento del periodista, tener ese conocimiento de nuestro vocero, para nosotros poder salir fructíferos ante esa conferencia de prensa o ante ese medio de comunicación.
Muchísimas gracias, Michael. Muchísimas gracias, Dulce. Bueno, hay una pregunta más. ¿Recomiendas salir a informar primero que todos o esperar a que el público se informe? Wow, interesante la consulta, súper interesante. Va a depender también de la coyuntura del tema. Si es un tema muy particular que está afectando mi reputación como empresa, a lo mejor a través de un proceso de crisis que estemos viviendo, creo que es importante dar la cara. Y independientemente si tuvimos la culpa o no, dar la cara, porque eso es parte de la reputación. Ahora bien, si es un tema que no es tan impactante en el momento y que no se ocupa una gestión de 24 horas en el momento, podríamos gestionarla días posteriores. Entonces va a depender de ese tema. Va a depender si es una crisis, si tiene que ver con el nivel de reputación de mi organización o es un tema que es mucho más light, que es un tema que se puede postergar a los siguientes días y por ende, lógicamente no dejar al medio esperando una semana, 15 días, pero sí darle el seguimiento correspondiente. Bárbaro. Bueno, ahora sí, les agradecemos. No, no les agradecemos. Cada vez que voy a cerrar tengo una pregunta nueva, así que... Y como tenemos todavía, la verdad, 5 minutos, voy a aprovecharlos hasta el último segundo. Pregunta Antón. En el caso de entrenamiento de voceros, ustedes recomiendan un entrenamiento periódico. ¿Cada cuánto sería conveniente entrenar a un vocero o personal jerárquico de la organización? Gracias por la consulta. Creo que sí es muy pertinente tener una constante capacitación de las vocerías. Creo que cuando empezó la pandemia del COVID-19, ningún vocero estaba preparado el 100% para dar declaraciones frente a una cámara, frente a una pantalla de computadora. Se tuvieron que reinventar, incluso establecer lineamientos que la cámara tiene que estar a cierta altura, que tenemos que tener cierta luminosidad, que debemos de colocarnos rectos, que debemos estar bien presentados, que no podemos tener como una t-shirt. Entonces creo que la pandemia también nos deja ese aprendizaje en cuanto al entrenamiento de voceros, pero sí, efectivamente, esa capacitación debe ser constante. Yo pensaría que por lo menos 2 veces al año. Las plataformas digitales cambian, las personas cambian, hay coyunturas que se dan en el momento que hace cambiar los mensajes claves, entonces sí es importante mantener esa sincronía. Ahora bien, va a depender también mucho de la organización, porque si es una organización que tiene mucho movimiento de personal, ahí habría que valorar entonces cada cuánto habría que hacer ese entrenamiento de voceros. Fantástico, súper claro. Bueno, me animo a decir que ahora sí, damos por finalizada la conferencia, la primera conferencia del segundo bloque, del primer día, del 11º Congreso a la CABURP. Muchas gracias, Michael, muchas gracias, Dulce, que creo que estás ahí escuchando por lo menos. En 3 minutos, si Gilda Alcíbar está en sala, en 3 minutos damos comienzo a la siguiente conferencia. Sí, estás por nada, Dulce, los problemas técnicos también pueden suceder, sabemos, estamos ya acostumbrados y acostumbradas a que esto pueda pasar, por suerte pudimos escucharte y compartir la conferencia con vos, así que muchísimas gracias. Muy bien, ahora vamos a dar lugar a la segunda conferencia de la tarde. Es la conferencia Los retos que afrontó la Universidad Ecotec frente a la pandemia, a cargo de Gilda Alcíbar García. Gilda es rectora de la Universidad Ecotec por el periodo 2019-2024. Es licenciada en Comunicación con concentración en Periodismo Internacional, graduada con distinción Magna Cum Laude, diplomado superior en Gestión Curricular por competencias, diplomado superior sobre Gestión Educativa, maestría en Gerencia y Liderazgo Educativo, doctorado en Ciencias de la Educación, equivalente a PhD, de la Universidad de La Habana. Fue presidenta durante 6 años de nuestra asociación, de la LACAURP, con 17 años de experiencia en la docencia universitaria y gestión educativa, docente principal a tiempo completo en la Universidad de Ecotec, en donde se ha desempeñado como coordinadora, subdecana y decana de la Facultad de Marketing y Comunicación, y posteriormente fue vicerrectora académica y actualmente es rectora de esta institución. Bienvenida, Gilda. Gracias por estar con nosotros y con nosotras.
como la dinámica de las otras actividades, vamos a trabajar, Gilda va a hacer la exposición, cualquier pregunta que tengan al finalizar la exposición la pueden volcar al chat y la expositora va a ir dando respuesta. Así que Gilda, todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Luz, muchísimas gracias por la presentación. Mi saludo para todos los miembros de la directiva de Alacaur, en especial para su presidenta, la señora Nedelka Escala. De verdad que para mí es un gusto poder compartir en este congreso, y aunque me hubiese encantado que sea en presencial para poder compartir viéndolos, sintiéndolos en un auditorio vivo, sé que el momento es un poco complicado, y el poder utilizar la tecnología para estar conectados con jóvenes estudiantes de Latinoamérica, de todas maneras es una satisfacción muy importante para mí. Como se anunció, la conferencia que me corresponde dar hoy está relacionada a la experiencia que tuvo la Universidad de Ecotec durante la pandemia, pero visto bajo el cristal de un estudio de casos, para que ustedes puedan comprender cómo la crisis que tanto nos enseñan en las universidades y en las clases de relaciones públicas y comunicación, llega de los momentos más inesperados, y una cosa es el tenerlo escrito muy bien planificado en un manual de crisis, y otra cosa es vivirla de un momento al otro, como nos enseñó la cuarentena. Quiero entonces, a través de la experiencia de la Universidad de Ecotec, que es la institución en la que trabajo desde hace 15 años y en la que dirijo hace 2 años, casi me tocó estrenarme como rectora con la pandemia, que podamos ir viendo una gestión que se hizo en la Universidad de Ecotec para enfrentar la crisis, teniendo como única herramienta la comunicación y como un objetivo principal el salir airosos de esta crisis, no solo nosotros como institución, sino también nuestra comunidad universitaria. Primero quiero hablar de Ecotec. Para poder entender el caso, pues deben saber que Ecotec es una universidad bastante joven. Estamos a un paso de cumplir 15 años de vida institucional. Ahora el 16 de diciembre será nuestra fiesta de 15 años. Tenemos una comunidad de 8.500 estudiantes con 3 campus, y nos caracterizamos por ser una universidad con una comunidad estudiantil muy cercana y muy activa. Nosotros siempre nos hemos propuesto marcar la diferencia con el trato y el servicio a nuestros estudiantes, no solo en la parte académica, sino en toda la gestión y el servicio en sí, bajo una política de puertas abiertas. Como universidad tenemos 5 pilares fundamentales de gestión, que es la investigación pertinente, la internacionalización, la innovación, la conciencia ecológica y ser referentes de análisis, opinión y experticia. Y dentro de esta universidad, que en ese momento tenía 13 años y un poco más, un cambio recién de rectorado, llega la pandemia mundial del COVID-19. Que esto pues no hay que ahondar mucho en cómo se vivió, porque es algo muy cercano a nuestras vidas, es algo muy reciente y que nos impactó de maneras diferentes en todo el mundo. ¿Qué sucede entonces en Ecuador, donde está ubicada Ecotec, con la pandemia del COVID? El lunes 16 de marzo del 2020, anuncia el presidente de la República que va a haber una cuarentena, y que la cuarentena inicia al día siguiente. Es decir, no tuvimos ni 24 horas como institución para entender qué implicaba la cuarentena y cómo nos íbamos a preparar. Por eso les decía que las crisis llegan en momentos inesperados y realmente sobrepasan los manuales y los procedimientos previamente establecidos para poder gestionarlas, pero siempre hay que estar preparados. Ecuador vivió una cuarentena fuerte de 3 meses seguidos, es decir, desde ese 17 de marzo, durante 3 meses realmente estuvimos en casa. El 90% de la población solamente tenían permiso para salir y circular miembros de la fuerza pública, las personas que tenían que ver con las cadenas de abastecimientos en comidas y alimentación, el personal de limpieza y obviamente el personal de salud, además de aquellos políticos en cargos de gestión que requerían tener trabajo de territorio. Y en ese momento, inmediatamente se pasa no solamente del trabajo presencial al teletrabajo, sino de las clases presenciales a las clases en entornos virtuales.
¿Qué decidimos en Ecotec para poder enfrentar esta crisis que era más allá de una crisis de comunicación, era una crisis de gestión total para la institución? Hacer un cambio de modelo educativo e insertarnos en entornos 100% virtuales, el poder cambiar al teletrabajo y seguir siendo una institución confiable, una institución responsable que mantenía su sistema y su servicio de educación. Lo primero fue ponernos como objetivo el no parar ni de trabajar, ni de servir a los estudiantes que habían confiado en nosotros como universidad. Y para esto, Ecotec decidió ser un remanso de estabilidad. Así nosotros le declaramos al interno de nuestra organización. ¿Qué significaba esto? Ser un remanso de estabilidad. En un país donde había muchísimo caos a nivel gubernamental, por no saber cómo enfrentar la pandemia, a nivel pues emocional, personal, con todo lo que implicaba tener una pandemia de COVID-19, Ecotec decidió ser ese lugar que como la academia siempre debe ser, calmado, sereno, basado en conocimientos, no en especulación, basado en información certera, no en rumores, y sobre todo un lugar de estabilidad, porque sabíamos que de nosotros dependían no solamente los 300 trabajadores directos de la universidad, sino 8.500 jóvenes y sus familias. Para esto, dentro del plan que establecimos, decidimos que había una vocería centralizada, que en este caso me correspondía a mí como rectora. Se determinó que los estudiantes tenían una conexión y un nivel de entendimiento bastante fluido con los mensajes en videos. Entonces, muchos de los mensajes que nosotros transmitimos sobre las noticias que eran de día a día y las decisiones que la universidad iba tomando, estaban en una vocería centralizada, pues en este caso, como les decía, en mí como rectora. Obviamente, respondiendo a un trabajo de un equipo muy grande que lo conformamos en lo que denominamos COE Ecotec. El COE es el Comité de Operaciones en Emergencias. Se acuña esta abreviatura de los gobiernos, al menos acá en Ecuador, había un COE nacional, habían COEs cantonales, Ecotec decidió hacer su propio COE. Y para confirmar este COE, no solamente tuvimos a los directivos parte de la universidad, evidentemente rectora, vicerrectores, directora de comunicación, directores administrativos, sino que también decidimos sumar a los médicos de la institución. Por la magnitud de la crisis y las características especiales que tenía al ser una pandemia y al ser un tema sumamente desconocido para nosotros, era importante tener esas voces autorizadas, expertas, que eran los médicos. Porque me remonto a lo que decía hace unos minutos. Una universidad debe basar siempre en información y en conocimiento y en ciencia su información y su comunicación. Entonces no podíamos hacerle nada menos que escuchar las voces médicas y tratar de ir adaptando estos mensajes sobre una situación bastante compleja en mensajes sencillos, directos, que transmitan estabilidad, calma, orden y paz a nuestros estudiantes. Como parte número 1, establecer esa vocería, establecer el COE Ecotec, y luego venían las acciones. Nuevamente, el COVID nos sorprendió a todos, no era un tema que solamente afectaba a nuestros estudiantes o a sectores vulnerables, nos afectaba a todos, sin importar condiciones, ni cargos, ni jerarquía, absolutamente a todos. Decidimos entonces enfocarnos primero en nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? A los que denominamos el Team Ecotec, nuestro equipo Ecotec. Es decir, nuestro público interno, que somos nuestros colaboradores, debíamos estar primero bien, estables, para poder transmitir esa estabilidad que nos habíamos propuesto a nuestros estudiantes. ¿Qué hicimos como institución para poder comenzar con nuestro público interno a trabajar esta crisis? Lo primero fue la parte financiera. Comenzaron a haber gastos que nadie tenía previstos, mascarillas, alcohol, guantes, muchísimas cosas que no estaban ni en la canasta familiar ni en la lista del supermercado de las familias ecuatorianas, y que en el caso específico de este país comenzaron a tener un proceso de carestía muy amplio que implicaba que los costos subieran
y que guantes, por decir algo, que costaban 10 centavos, se vendieran hasta en $1. A ese nivel de especulación se llegó en Ecuador. Decidimos de nuestro presupuesto hacer un reajuste para poder dar un bono de $100 a cada una de las personas de nuestro equipo Ecotec, de nuestro team Ecotec, que ganaran de $600 hacia abajo. Un poco para que se hagan idea, el sueldo básico del Ecuador es de $450. Sin embargo, nosotros incluimos a personas cuyo sueldo era de 600 hacia abajo. Este fue un bono que se entregó para que las familias de nuestros colaboradores pudieran comprar insumos para poder afrontar este primer momento de la pandemia. Además, enfocados en la salud de nuestros colaboradores y nuestro personal, firmamos un convenio con una institución de salud llamada US Clinic y otra que se llama US Lab, que es un laboratorio para atención primaria en casos de COVID. La meta era, en el caso específico del Team Ecotec, salir de esta juntos. Y era un mensaje que lo dábamos en las múltiples reuniones vía Zoom que teníamos con el personal. Vamos a salir de esta juntos. Porque si no nos apoyamos entre nosotros, no vamos a poder apoyar a nuestros estudiantes. Como institución, además, hicimos un abastecimiento de las medicinas básicas que eran parte del tratamiento básico inicial del COVID. En algún momento pues se hablaban de determinadas medicinas que ayudaban un poco a paliar los síntomas de la enfermedad y a poder equilibrar. También hubo una carecía y una especulación muy amplia en el mercado ecuatoriano, entonces nosotros lo que hicimos fue abastecernos para poder proveer a nuestro personal, y aquellas personas que se enfermaron recibían en su casa esta dotación de medicinas específicas para poder cubrir su tratamiento en una etapa inicial y normal del COVID. No estamos hablando de casos mucho más graves donde ya necesitaban intubación, que gracias a Dios no tuvimos en la Universidad de Ecotec. Y también, para continuar trabajando, como nos habíamos propuesto, el préstamo de equipos para teletrabajo, pues habíamos hecho un levantamiento de información que muchas de las personas de la universidad no contaban necesariamente con cámaras de video, con micrófonos, con computadoras un poco más potentes, así que sacamos de la institución los equipos de trabajo y los hicimos llegar a las casas de nuestros colaboradores para que puedan seguir trabajando. Esta visión de remanso de estabilidad nos llevó en nuestro público externo, que es externo e interno a la vez, porque son nuestros estudiantes, el poder trabajar bajo una campaña que denominamos Te Queremos Sano. Cuando todo el mundo hablaba de quédate en casa, que era un mensaje que se había multiplicado de manera exponencial en medios de comunicación y en otras instituciones, nuestro mensaje en comunicación de crisis fue Te Queremos Sano. Ya la gente sabía cómo mantenerse sana, haciendo las medidas de bioseguridad y asepsia, quedándose en casa, cumpliendo con la cuarentena, pero nuestro enfoque era no hacia la restricción, sino más bien hacia la motivación. Por eso decidimos el hashtag Te Queremos Sano, que fue parte fundamental de la comunicación que mantuvimos de manera muy activa vía redes sociales durante toda la cuarentena y parte del retorno ya post-cuarentena. Este Te Queremos Sano, que es un concepto mucho más amplio de solo la salud física, incluía temas de el cuidado físico personal, de la salud mental, de cuidados ergonómicos. De repente nuestros estudiantes pasaron a estar frente a una computadora mucho más tiempo de lo que antes lo hacían por las clases digitales, pasaron a estar encerrados y a no acceder al complejo deportivo que tenemos en la universidad, pusimos rutinas de gimnasia. Hubo una serie de mensajes que iban bajo esta visión de Te Queremos Sano, para que el estudiante nuestro pudiera conectarse con la visión de que la universidad no solamente tenía un hincapié en su proceso académico y en su proceso de aprendizaje, que obvio es muy importante y que lo hicimos a través de entornos virtuales, sino que nuestra preocupación hacia ellos era integral. Otro pilar fundamental en esta visión de ser un remanso de estabilidad fue el plan Cuota Ayuda. Era ir directamente a alivianar los bolsillos de nuestros estudiantes. Ecotec es una universidad particular y autofinanciada. Esto significa que no recibimos ningún fondo del Estado y nuestros estudiantes pagan de sus bolsillos la pensión
de nuestra institución, tenemos un sistema de pensión diferenciada que hace que hayan diferentes rangos de pensión con becas parciales, dependiendo de las condiciones socioeconómicas de nuestros estudiantes. Esto nos permite ampliar el acceso, pero independientemente de eso, de la pensión diferenciada, de las becas parciales, la pandemia conllevó una crisis económica que sacudió profundamente el mundo y con mucha más fuerza el Ecuador. ¿Qué es lo que nosotros decidimos como institución? Que era el momento en el que debíamos también replantear ayudas económicas para nuestros estudiantes, porque el objetivo era que la universidad se mantenga dando el servicio a los estudiantes, que la educación continúe. Pero si había afectación a los recursos económicos, no hay discurso bonito, no hay post de Instagram, o no hay mensaje comunicacional que pueda aliviar eso, pero sí una medida directa. Con esa visión, lo que hicimos fue trabajar y presentarle a nuestra comunidad el plan Cuota Ayuda, que representaba un subsidio en la matrícula. En la matrícula dimos un subsidio del 50%, y en las pensiones, que son las mensualidades que se pagan por arancel de universidad, establecimos un plan que igual era opcional, porque había personas que de repente no lo querían o no lo necesitaban. Era una opción que planteábamos a los estudiantes, de diferimiento, donde ellos podían en ese momento pagar el 40% de su colegiatura que tenían establecido para el mes, pero el 60% se los íbamos a dividir para el siguiente año en cuotas muy pequeñas de alrededor de 15 hasta $20 por mes, para que lo puedan terminar de pagar hasta que se gradúen. De esa manera, ese año tan conflictivo como fue el 2020, les representaba a ellos una oportunidad de seguir estudiando y de lograr financiar sus estudios, además de recibir ese subsidio en la matrícula. Así se vivió la cuarentena de estos 3 meses, y apenas se levantaron las restricciones en el país, obviamente de manera progresiva. Nuestro objetivo número 2 fue la reactivación. Si bien nos habíamos preparado para poder dar las clases en entornos virtuales, con una preparación académica, metodológica, didáctica, tecnológica y comunicacional muy fuerte, siempre determinamos que el regresar a la presencialidad era una de las prioridades y de las banderas que Ecotec iba a sostener. De ahí nace nuestra segunda campaña de comunicación en crisis dentro del COVID-19, que es Ecotec hacia la reactivación. Si Ecotec había sido pionero en ser este remanso de estabilidad en la crisis de la cuarentena y cuando recién se presenta el COVID, Ecotec iba a ser pionero en la reactivación, entendiendo que esa reactivación no era solamente la presencialidad, sino que era una reactivación económica, era una reactivación anímica, era una reactivación de insertarse en la nueva normalidad. ¿Cómo lo hicimos? Con la misma lógica de la primera etapa de esta crisis. Primero debimos prepararnos nosotros como colaboradores, como Team Ecotec, como docentes, para luego poder enseñarles con conocimiento de causa y ser ejemplo para nuestros estudiantes. En el mes de mayo del 2020, apenas se levantaron las restricciones y se permitió regresar a las oficinas y a los lugares de trabajo, Ecotec reorganizó completamente su campus. No teníamos estudiantes en campus, teníamos 300 trabajadores, ya no podíamos estar en una misma oficina estilo coworking trabajando 10 personas, quizás 8 personas, así que en esa primera etapa, al reorganizar la universidad, hicimos que cada uno de los colaboradores esté en un espacio independiente. Un poco doloroso al inicio por lo que representaba para nosotros el trabajo en equipo, pero necesaria en esa transición de salir de 3 meses de cuarentena y enfrentarse a la calle, y todavía con un virus latente, sin vacuna, con un poco conocimiento de cómo manejarlo. Pero acondicionamos la universidad para nuestra gente. Nosotros queríamos que nuestro personal sepa que aquí habíamos hecho el mejor esfuerzo para que ellos tengan muy buenas condiciones laborales y se sientan seguros trabajando. 1. Hicimos todo un proceso de señalética y comunicación visual en el campus con las nuevas reglas que habíamos establecido, con el protocolo que elaboramos. Esto era las vías por donde se caminaban para no hacer contraflujos que se choquen, la señalética recordando las normas de seguridad y asepsia, los medidores
de temperatura, los termómetros en diferentes puntos del campus, el alcohol necesario en cada puesto de trabajo, cuestiones como la vajilla en el comedor, que pasó a ser, además de que se comían por turnos y en grupos muy pequeños, pasó a ser desechable, cuestiones que eran realmente un poco fuertes para lo que nosotros teníamos acostumbrado de trabajar muy en comunidad y muy en equipo, pero necesarias en ese momento y que ya han ido pues disminuyendo a lo largo del tiempo. Entregamos también a nuestro personal protección de seguridad por parte de la institución, mascarillas, alcohol, todo por cuenta de la universidad. Además que nos preparamos en ese momento para poder regresar a las clases presenciales. Aunque sabíamos que iba a tomar algo de tiempo, era ya el momento de comenzar a presentar a los organismos de control de la educación superior nuestro protocolo de seguridad y de retorno a clases presenciales. Para este retorno a la presencialidad, además, hicimos un proceso de pruebas rápidas, hacíamos cada 2 semanas con nuestro público interno, nuestro team Ecotec, pruebas rápidas cubiertos 100% por la universidad. En algunas otras instituciones del país habían también pruebas rápidas que se hacían al personal con cierta periodicidad, pero se las descontaban de su sueldo. Nosotros decidimos asumir completamente ese valor y desde mayo del 2020 a la fecha hemos realizado 16 sesiones de pruebas rápidas para nuestro personal que nos han permitido mantener un monitoreo y un seguimiento de la inmunidad, en el caso pues la inmunidad y la seguridad de nuestro Team Ecotec. Buscamos asesoría, ya estábamos en campus, estábamos trabajando, todo esto siempre fue informado a través de los canales de comunicación con nuestros estudiantes y también de los medios de comunicación, porque igual para Universidad Ecotec, teniendo uno de sus pilares ser referentes de análisis, opinión y experticia, era fundamental como estrategia de comunicación que los medios sepan, y nuestros stakeholders, lo que estábamos haciendo, porque hablaba bien de la universidad y ayudaba a construir esta reputación que debemos hacer día a día, no solamente con palabras, sino también con hechos. Buscamos entonces asesoría exterior, externa, y logramos entrar a un proceso de acreditación con una institución extranjera que tenía recién esta validación de protocolos. Validaba los protocolos de seguridad, validaba las gestiones de la universidad y daba una certificación si se cumplían, además de dar opciones de mejora en algunos casos, una certificación llamada COVID Safe. Fuimos la primera institución en esta ciudad de acreditarse como COVID Safe y la única universidad en hacerlo. Es decir, validamos nuestros procedimientos con un par externo y además dimos a conocer la gestión realizada. Fuimos pioneros en clases presenciales desde octubre del 2020 en un proceso piloto. Esto aterrizado ya a nuestra comunicación iba haciendo sentido con lo que habíamos proclamado desde el inicio. En marzo del 2020, cuando hablábamos de que los queríamos sanos, de cómo la educación iba a continuar, parte de los mensajes transversales siempre iban, además, hacia la emocionalidad de los estudiantes, hablando sobre ese momento que a veces se veía lejano, en el que iban a regresar al campus. Siempre fue un mensaje transversal, porque nosotros además lo teníamos dentro de nuestra planificación cuando tuvimos ya que hacer este COE Ecotec. Y hicimos todos los procesos de gestión con los organismos de control y el gobierno nacional para hacer una universidad que cumple el pilotaje de retorno a la presencialidad. De hecho, fuimos la primera universidad en el Ecuador que hizo retorno a la presencialidad, y esto mediáticamente trajo un impulso muy grande, porque en ese primer día de clases a la presencialidad tuvimos aquí alrededor de 12 medios de comunicación, de los medios más importantes, con presencia en el prime time de las noticias en televisión abierta, en todos los canales durante alrededor de 2 días, con la noticia de la presencialidad en Ecotec. Es decir, que la comunicación de crisis del inicio, enfocada en nuestro público interno, nuestro público externo, comenzó a dar ya ahora otro giro hacia la proyección de la reputación con nuestros stakeholders, sobre todo con los medios de comunicación. Llegamos luego a este 2021, cuando ya se comenzó a hablar de vacunación en Ecuador.
y la vacunación fue un poco caótica en Ecuador, como seguramente lo ha haber sido en otros países de Latinoamérica. Sin embargo, nosotros siempre nos propusimos ser aliados estratégicos del gobierno en el tema de vacunación. Y esto no implica que la universidad se haya politizado ni haya tomado partido o bandera política, sino era la visión de Ecotec hacia la reactivación, sumando en un paso fundamental que era la vacunación. ¿Qué implicaba esto? Poner a disposición nuestras instalaciones, a nuestro personal e insumos que el gobierno no tenía, porque en el caso de Ecuador el gobierno tenía al inicio pocas vacunas, pero no tenía jeringas, no tenía alcohol, no tenía personal en cantidad suficiente para aplicarlas. Entonces nosotros nos sumamos al proceso de vacunación colaborando con el municipio de Guayaquil y con 2 gobiernos, porque en todo esto hubo un cambio de gobierno. Nosotros colaboramos con el gobierno del presidente Lenín Moreno y luego colaboramos con el gobierno del presidente Guillermo Lasso, que es el presidente actual, con la misma visión, lo cual ratificaba nuestra intención como universidad de apoyar a la vacunación independientemente de la bandera política. ¿Cómo comienza este proceso de vacunación? Primero, enfocado a inicios de este año, en público vulnerable, es decir, todas las facilidades de la universidad para poder enfocarse en la vacunación de adultos mayores, personal de salud, que era parte de este gran proceso de reactivación del país. Y a partir de mayo de este año, ya se abre un proceso de vacunación donde los estudiantes universitarios, por grupo etario, por edad, podían participar, y nosotros hicimos una campaña para que todos nuestros estudiantes se pudieran vacunar, y no solamente ellos, sino que extendimos los beneficios a sus familias, porque el concepto de reactivación incluía al entorno familiar vacunado. Este proceso, que tuvo también pues, un desembolso económico por todo lo que estaba explicando en colaboración, ¿no? En hacer la logística, mantener la operación, tener personal de apoyo, comprar insumos, tuvo sí un desembolso económico. Sin embargo, cumplía con un fin que era el poder inmunizar a la población, inmunizar a nuestros estudiantes y tener así un escalón más fuerte para el retorno a clases presenciales con un aforo mucho más amplio. Ser pioneros en el proceso de vacunación como institución de educación superior, después se sumaron otras instituciones, nos permitió también seguir con esta visión de que la estrategia de comunicación de crisis pasó a ser una estrategia de posicionamiento institucional con medios de comunicación, porque éramos la universidad y el punto de vacunación que era de los más requeridos por los medios de comunicación, por su orden, por su logística, por su organización. Un poco para decir las cifras que manejamos en proceso de vacunación: 52.446 dosis aplicadas. Trabajamos con 2 de nuestros 3 campus como vacunatorios. Fueron 132 días de vacunación, como les digo, incluyendo 2 gobiernos. Se aplicaron alrededor de estas dosis para estudiantes, para la comunidad, y se trabajaron alrededor de 160 días. La presencialidad la teníamos ya en clases, con un aforo permitido, con un protocolo presentado que nos volvió pioneros, con clases ya reactivadas, la teníamos con nuestro trabajo desde el inicio, la teníamos entonces con estas actividades de vinculación como lo fueron la vacunación, y reactivamos entonces los eventos de notoriedad de la universidad. Seguíamos con esta visión de que si una institución cumplía con los protocolos de bioseguridad de asepsia, cumplía con lo planificado y tenía orden, podía irse insertando en esta nueva normalidad. Reactivamos eventos y al finalizar todo este proceso, que realmente no concluye porque la pandemia continúa, aunque ya está bastante controlada, los resultados que la universidad tiene son, primero, que fuimos referentes en retorno a la presencialidad. Logramos además certificarnos como Great Place to Work. Varias de las acciones que hicimos desde el momento 1 con nuestro público interno nos valió esta certificación de un gran lugar para trabajar que ostentamos ahora. Tuvimos, en el 2020, no tuvimos decrecimiento estudiantil. Nuestras acciones específicas para poder retener a los estudiantes
ayudándolos con, con facilidades financieras, con planes de apoyo, con becas humanitarias. Nos permitió que los chicos sigan estudiando. Y no tuvimos decrecimiento, tampoco crecimiento, tuvimos estabilidad. Mientras que en el 2021 logramos tener un crecimiento del 25% de nuestro grupo estudiantil. Además, en este momento donde todavía la presencialidad no es obligatoria a nivel nacional y sigue siendo voluntaria, somos la universidad a nivel del país con el mayor porcentaje de estudiantes en presencial. Lo que quiero concluir es que una estrategia de comunicación de crisis, no solamente la comunicación, el rol del DIRCOM de la universidad es fundamental para poder entender la gestión que se hace al interno, la gestión que se va a comunicar, cómo se la va a comunicar, la selección de los voceros, la forma en la que se trabajan los mensajes. Y debe ser considerada además, si se trabaja bien, como una oportunidad de posicionamiento institucional, que fue lo que logramos en Ecotec, con una gestión efectiva, con procesos de comunicación claros, en los momentos precisos, con una vocería llevada de acuerdo a las necesidades específicas de nuestro público estudiantil, pero también de los medios de comunicación y de nuestros grupos de interés. Y es así como en una crisis tan complicada, la Universidad de Ecotec logró mantenerse, ser ese remanso de estabilidad que nos propusimos desde el inicio, mantenernos sanos, no tener bajas en nuestra población estudiantil, excepto dos estudiantes nuestros fallecieron de maestría, pero en 8.500 estudiantes pues no hubo mayor incidencia, así como en el Team Ecotec. La comunicación estratégica funciona no solamente, como les decía, desde la crisis, sino también desde la visión estratégica de trabajar de la mano con la alta gerencia para lograr resultados efectivos. Gracias. Muchas gracias, Gilda. Impresionante realmente todo el trabajo realizado por la universidad, por su gestión, así que felicitaciones, porque creo que debe ser un caso modelo a seguir. En Latinoamérica creo que seguro, por las experiencias que conozco, no sé a nivel mundial, pero sinceramente felicitaciones. Gracias. Ahora tenemos un par de preguntas. Saco ahí está, la compartición de pantalla. Y te hago un par de preguntas que fueron haciendo los asistentes. Seika pregunta, nosotros como relacionistas públicos, ¿cómo podemos darle un buen avance en el telemarketing? Es estudiante de la Universidad de Panamá. El tema específicamente el telemarketing no sería como mi enfoque principal, pero yo hablaría de los canales de comunicación digital. Realmente nosotros como universidad, y les decía al inicio, tenemos una comunidad muy activa. Y esa comunidad muy activa se comunica principalmente con nosotros a través de redes sociales. Pero para esto hay que seguir ese ritmo, porque estudiante que escribe en redes sociales es un estudiante que debe tener una respuesta. Nosotros debemos detectar, y lo hacemos desde el Departamento de Comunicación, y ahí es donde el relacionista público debe tener un equipo de apoyo, detectar qué se está hablando de la institución, bajo qué términos está la conversación relacionada a su organización, en este caso Ecotec, qué es lo bueno que se dice, qué es lo malo que se dice, y qué públicos están haciendo este abordaje. Porque la conversación en redes sociales de, por ejemplo, los estudiantes, es una, versus la conversación quizás de líderes de opinión en otra red social, que podría ser Twitter, sobre la universidad. Entonces, la clave del relacionista público en esto es identificar estos canales de comunicación digital, identificar los públicos a los que ustedes se proyectan o a los que son afines, en qué red están, porque normalmente son muy segmentados, y entrar siempre en la conversación y saber qué se está hablando. Porque para mí el mejor buzón de sugerencias de este tiempo se llama red social. Ahí te van a decir lo bueno, como te van a decir lo malo. Entonces, lo muy inteligente es aprovechar lo bueno, pero también entender lo malo para poder hacer cambios. Porque hay otra cosa importantísima en temas de comunicación de crisis que sí es realmente a veces la parte más delicada. Como relacionistas públicos o como directores de comunicación, ustedes deben garantizar siempre o procurar ser siempre esta voz de la conciencia que le diga a la alta gerencia de que debe haber un presupuesto destinado a crisis.
debe haber, porque no, si no tienen una partida presupuestaria o un dinero específico para tomar acciones en función de crisis, realmente muy poco podrán hacer. Y el éxito, de al menos del caso que les conté de acá de la universidad, es que nosotros pudimos apoyar toda la gestión de comunicación con una gestión fuerte real, que sí llevó presupuesto, porque sí teníamos destinados nosotros un presupuesto específico para crisis, además que reajustamos otros, ¿no? Entonces yo les recomendaría en función de redes sociales eso, y además el tema de que siempre deben pedir de que haya una especie de presupuesto de crisis guardado para poder ser mucho más eficientes en la reacción. Muchas gracias, clarísimo. Claudia Aravena pregunta, ¿cómo trabajaron internamente para lograr los insights de la estrategia? Lo hicimos a través de teletrabajo. Realmente hacíamos muchísimas sesiones de Zoom y comenzábamos a hacer, a través de este COECOTEC, este Comité de Operaciones de Emergencia, nosotros comenzábamos primero pues a determinar qué era lo que había que trabajar, porque nuevamente era un tema de una crisis de salud donde nosotros realmente no habíamos contemplado. Nosotros no teníamos un manual de crisis que contemplara una crisis, una pandemia, no lo teníamos. Teníamos como otro tipo de riesgos posibles, pero no teníamos una pandemia. Entonces, lo primero era el poder entender qué era lo que debíamos hacer, y los insights los trabajamos realmente conociendo a nuestro público. Es decir, esto no fue un trabajo que surgió espontáneamente para investigarlos en ese momento, no, nosotros como teníamos y tenemos una comunidad tan involucrada y tan fuerte en redes sociales y tan activa, nosotros ya sabemos cuáles son aquellos insights que los mueven a ellos y que los conectan con nuestra institución. Nosotros valoramos muchísimo 5 cuestiones fundamentales que están en los pilares institucionales, y sabemos que nuestros estudiantes se conectan con ellos, y sabemos que nuestros estudiantes valoran esa política de puertas abiertas. Entonces era primero llevar esa política de puertas abiertas a la parte digital, y entre nosotros como institución, como colaboradores de la organización, sobre todo aquellos que estamos en toma de decisiones, trabajar en conjunto aterrizándolos a nuestros respectivos campos de acción. Bárbaro. Pregunta a Larisa, como relacionistas públicos, ¿cómo impactó el confinamiento? Bueno, yo creo que a todos nos afectó el confinamiento, y creo que la gente de comunicación, de hecho mi formación es comunicación, normalmente pues son personas que son muy dadas a la gente, nos gusta conversar, nos gusta salir, nos gusta compartir, versus quizás otro tipo de perfiles, alguien que programa, hay diferentes perfiles, ¿no? Yo creo que a nosotros nos impactó muchísimo más el tema de estar confinados y de repente cambiar ese toque humano por una pantalla. Sin embargo, yo creo que lo importante en esto era el poder tratar de sacar las oportunidades de comunicación dentro de este confinamiento. ¿A qué me refiero? Fortalecerse en una red social. Muchísimos de los datos informativos que se daban se fortalecieron a través de redes sociales, porque se comenzó a dar la diferencia entre aquel comunicador o aquel personaje de Twitter que solo daba noticias falsas versus aquel que daba noticias verificadas, confirmadas. Entonces creo que fue una oportunidad para poder fortalecerse en canales digitales, marcando la diferencia. Hubo un tráfico, hay unas estadísticas súper interesantes acá en Ecuador, de cómo el tráfico hacia ciertas redes sociales y ciertas cuentas específicas aumentó de manera muy amplia, porque eran esas fuentes las que daban información de manera oportuna, cuando en otro tipo de medios que necesitaban otro tipo pues, de producción, que no se podía hacer necesariamente desde casa, había información con un poco más de tiempo, ¿no? O sea, se tardaban un poco más. Entonces creo que fue una oportunidad grande de fortalecerse, y sobre todo de comenzar a buscar a través también de los medios digitales nuevas formas de conexión y de hacer un networking, porque había en este caso una discusión común a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, que era la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias, Gilda. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, porque en la conferencia anterior, cada vez que iba a cerrar, aparecían preguntas, entonces... Bueno, si no hay más preguntas,
Agradecemos tu tiempo, Gilda, que hayas compartido con nosotros y con nosotras la experiencia de la universidad. Reitero, quedó asombrada y felicito todo el trabajo que han realizado durante este año y medio, casi 2 años, y sin dudas es un modelo a seguir y has propuesto cosas muy interesantes para pensar desde la gestión universitaria, así que nos quedamos creo que todos y todas repensando, quienes estamos en gestión universitaria y quienes también estamos en los espacios de relaciones públicas y comunicación, pensando en algunas cuestiones como para adelante. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros en esta primera jornada del 11º Congreso a la CAURP. Nos volvemos a encontrar mañana en este mismo link a las 10 de la mañana, hora Chile y hora Argentina, con la conferencia de Carlos Sotomayor, y después vamos a continuar durante todo el día con el resto de las conferencias. Muchísimas gracias, Gilda, nuevamente. Muchísimas gracias, Claudia, Pablo, por toda la organización. Gracias a las autoridades de la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas. Y nos vemos entonces el día de mañana. Buenas tardes a todos y todas.